Un saludo a todos, bienvenidos a una segunda entrega de nuestra sección Senderos de la Fantasía de Verdades Relativas. En esta oportunidad vamos a conversar sobre uno de los textos menos reconocidos en torno al universo de J.R.R. Tolkien y su Tierra Media, la última canción de Bilbo. Comenzamos. Hablar sobre la obra de Tolkien siempre tiene complicaciones. En primer lugar, por la amplitud de la obra, porque por una parte tenemos lo que llamamos el Legendarium, es decir, estos libros que forman parte del universo de la Tierra Media, tales como El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion, Los Hijos de Húrin, La Última Canción de Bilbo, etc. Tenemos también libros que son obras literarias, también de fantasía, pero que no forman parte de este universo, tales como Roverandom, El Herrero de Wootton Mayor, La Hoja de Nigel, etc. Y también tenemos la obra ensayística de Tolkien, donde encontramos textos como sobre los cuentos de hada o sobre Beowulf. El Hobbit, El Señor de los Anillos, fueron obras que fueron pensadas en su momento como obras independientes. Si bien es cierto que en el prólogo del Señor de los Anillos nos invitan a que si queremos saber más sobre los hobbits podemos leer El Hobbit, también es cierto que no es necesario haber leído El Hobbit para comprender el contenido de esta obra. Otro detalle que es importante considerar es que estos libros no comparten un tono ni un estilo narrativo. Esto porque fueron escritos en momentos muy diferentes de la vida del autor. El Hobbit, por ejemplo, fue publicado en el año 1937. Fue un libro escrito por Tolkien para sus hijos, el cual no tenía intención de publicar. El Señor de los Anillos, sin embargo, fue publicado en el año 1954, bastantes años después, y es un libro bastante más maduro, bastante más complejo, también bastante más denso y dirigido a un público que no es el público infantil del Hobbit. La tercera obra que forma parte de la estructura fundamental de esta gran historia de la Tierra Media de Tolkien es el Silmarillion. Sin embargo, este es un libro que Tolkien nunca llegó a haber publicado. De hecho, el Silmarillion que conocemos no fue pensado de esa manera por Tolkien, sino por su hijo Christopher, quien al reunir bastantes relatos que ha encontrado de su padre, que de alguna manera se vinculaban a la historia de este universo, pues los reunió, les dio una secuencia y les dio la estructura que actualmente conocemos. Es una obra póstuma. Y además, Christopher explicó en el prólogo de ese libro que no solamente no existe una secuencialidad completa no solamente entre el Silmarillion, El Señor de los Anillos y el Hobbit, sino dentro del mismo Silmarillion. Christopher Tolkien además nos explica que la importancia que Tolkien le dio al estilo narrativo de esta obra fue disminuyendo mientras iban ganando protagonismo otras preocupaciones del autor, tales como cuestiones filosóficas y teológicas, a las que también hacía referencia en la obra. Ahora bien, si bien es cierto que hablar del Legendarium de Tolkien es hablar de un universo sumamente complejo, con muchísimos personajes, algunos muy desarrollados, otros apenas mencionados, y por lo general muy carismáticos, muchos de ellos, hay un personaje que tuvo una especial evolución dentro de la obra que Tolkien publicó en vida. Este es Bilbo Bolsón. ¿Qué hace que este personaje sea tan especial? En primer lugar, el comentarista del Hobbit, Douglas Anderson, explica que para cuando el Hobbit se publica, Bilbo tenía muchísimas similitudes con su creador. Estamos hablando de dos personas que están pasando por un momento de su vida más o menos similar, dos personas que son consideradas muy respetables en sus respectivos ámbitos, son dos personas sedentarias que pasan mucho tiempo en casa, son dos personas que visten muy elegante y que sin embargo les gusta mucho utilizar colores vivos cuando la ocasión se los permite. Ahora bien, el Bilbo Bolsón del Hobbit es un personaje que está viviendo, ¿no?, una vida llena de hábitos, es sacado de esos hábitos por la llamada a la aventura, vive su aventura y al regresar, evidentemente, no puede ser el mismo porque su visión del mundo cambió completamente a lo largo del viaje que emprendió. Si bien es cierto que esto también ocurrió a Tolkien en el momento en que tuvo que ir a la guerra, en este viaje Bilbo se va a encontrar con el Anillo de Poder. El Anillo de Poder en el Hobbit es sencillamente una herramienta, algo que proporciona al portador el poder de hacerse invisible.
El gran cambio que Bilbo va a sufrir en el modo en que es concebido dentro de la obra de Tolkien va a estar relacionado con el cambio que hay en la forma en que se entiende el Anillo de Poder en la misma obra. Pues Bilbo no es visto en el Hobbit como el portador de un gran mal, sencillamente es el portador de una herramienta que de hecho utiliza sin mayor preocupación. Ahora, cuando se nos da la revelación, muchos años después, de que este anillo es el portador de un gran mal, y que además representa una carga para su portador, el papel de Bilbo en la historia cambia completamente, a tal punto de que en la historia del Hobbit, el gran anhelo de Bilbo era volver a su hogar, era volver a la comarca. Y en El Señor de los Anillos nos encontramos con un personaje que descubre que por el peso que ha cargado tantos años, la comarca no es suficiente y no le permite sanar todas las heridas de su vida, que son consecuencia de cargar ese gran mal. Esto hace que en el final del Señor de los Anillos se abra ante los ojos de este personaje una oportunidad que nunca había sido pensada hasta el momento por él, y es la invitación por parte de los elfos a conocer las tierras imperecederas. Esta tierra que es habitada por los seres inmortales. Navegar hacia las tierras imperecederas, a las que solo pueden llegar unos pocos personajes, navegando hacia el oeste del mundo, implica dejar el mundo conocido. Es decir, básicamente es un adelanto de la muerte, siempre con la promesa de un descanso y de la posibilidad de que el alma pueda curarse de las heridas de la vida. Y evidentemente emprender este viaje genera en nuestros protagonistas muchísima ilusión por una parte, porque van a descubrir algo que básicamente nadie en la Tierra Media ha podido ver, pero al mismo tiempo una nostalgia por aquello que se deja atrás. Y allí es donde entra en escena la última canción de Bilbo. Esta es una obra póstuma publicada en el año 2010 y viene a ser un poema escrito por Bilbo Bolsón mientras está viajando hacia los puertos grises, donde tomará el barco que le llevará a las tierras imperecederas. En él recuerda su vida y reflexiona sobre el viaje que está por llegar. El día ha terminado, mis ojos se cierran, pero largo es el viaje que me espera. Adiós, amigos, oigo la llamada, junto al malecón de piedra la nave aguarda. Blanca la espuma, grises las olas, más allá del ocaso mi rumbo lleva. Sal es la espuma y libre es el viento, oigo como ruge el mar intenso. Adiós, amigos, izadas las velas, el viento del este las amarras tensa. Sombras alargadas ante mí se extienden bajo la inabarcable bóveda celeste. Pero hay unas islas más allá del sol, y las alcanzaré antes de que todo acabe. Tierras hay al oeste del oeste, donde la noche es quietud, el sueño reposo. Guiado por la estrella solitaria, más allá del último puerto, encontraré un refugio hermoso y libre y las playas del mar estrellado. Nave, nave mía, el oeste busco, y campos y montañas siempre benditos. Adiós al fin a la Tierra Media, sobre tu mástil diviso ya la estrella. Este poema naturalmente fue escrito por Tolkien en inglés. Lo que acabamos de escuchar es la traducción que hace Manuel Mata para la editorial Minotauro. Pero ahora cuéntanos, ¿te gustó el poema? Te invitamos además a comentar qué temas te gustaría que abordáramos acá, en Senderos de la Fantasía, en verdadesrelativas.com. Nos vemos en el siguiente.